Arranco entonces por el primer elemento. Yo creo que para todos es conocido que en el país existimos más de 100 pueblos indígenas, que estamos pues a lo largo y ancho del país, milenaria, históricamente habitamos desiertos, habitamos tierras de zona andina, habitamos páramos y habitamos zonas de selva o bosque. También se ha dicho y se ha manifestado que nosotros somos dueños de gran parte del territorio nacional, de un 25 hasta de un 33%, y en ese sentido, durante el gobierno anterior, a través del exministro de Agricultura, se manifestó que nosotros éramos terratenientes. Poco, pero lo que no se afirmó es un poco el tipo de tierra que poseemos, las calidades del suelo y el nivel productivo de esas tierras. Yo pienso que eso es importante para la reflexión. Además, anotar que de los 105 pueblos indígenas existentes en nuestro país, en estos momentos hay 33 pueblos que están en vía de extinción, en gran peligro de desaparecer, precisamente por situaciones de vulneración al derecho a la vida, por situaciones de violación de derechos humanos entendidos integralmente y lógicamente por la gran pérdida de la tierra y porque está afectada, digamos, su vida cultural, autóctona o tradicional. Menciono esos elementos porque son, digamos, importantes a tener en cuenta en todo lo que tiene que ser una política pública de conservación de los bosques, de nuestra selva y de nuestra diversidad, porque sin lugar a dudas los pueblos étnicos del país hemos jugado un importante papel en ese sentido, le hemos hecho aportes a la nación muy considerables en lo que tiene que ver la conservación de los recursos naturales, de la naturaleza en general. Y uno de esos aspectos es que desde nuestras cosmovisiones, desde nuestras cosmogonías, nosotros siempre hemos tenido una relación muy armónica entre el hombre, entre los pueblos y nuestra naturaleza, que nuestros pueblos por tradición son conservacionistas del bosque, de la selva y de los recursos naturales. Creo que convivimos con ella, que no la depredamos, que no la acabamos y que no la agotamos. Ella hace parte también como de nuestra vida, está dentro de nuestros planes de vida, la naturaleza, los bosques y la selva. Entonces, en ese sentido, los bosques, a la vez que nos permiten habitar y vivir en ellos, también nos permiten trabajar, también nos permiten alimentarnos, también nos permite mantener vivas todos nuestros usos y costumbres culturales, y repito, sin agotarlo, sin acabarlo. En segundo lugar, también quiero manifestar que las comunidades afrodescendientes y las comunidades campesinas del país no son ajenas a esta forma de vida, a este aporte a lo que tiene que ver con la conservación de la naturaleza y la diversidad en nuestro país, y que de forma autónoma, a veces de forma particular, a veces sin mucho apoyo del Estado en lo que tiene que ver con lo local, con lo regional y con lo nacional, mantenemos importantes programas, importantes políticas en lo que son nuestros planes de vida, de lo que tiene que ver con el uso, manejo y conservación de los bosques, de la selva, de los recursos naturales, del agua, de la fauna, de todo lo que tiene que ver pues como con la vida en los lugares donde nosotros habitamos. En segundo lugar, pues quiero referirme un poco como a lo que es en sí la política del Estado, la política del gobierno actual, y pues en particular en lo que tiene que ver con el tema agrario y con el tema de los bosques y de la naturaleza. Y yo partiría de esta reflexión. Considero que el gobierno actual del doctor Juan Manuel Santos pues está profundamente empeñado, según él, en seguir
construyendo sobre lo construido, ¿cierto? Y digamos que su programa entonces de gobierno tiene como prioridad seguir manteniendo, darle continuidad a lo que tiene que ver con la política de seguridad democrática en Colombia. No es que a nosotros los pueblos indígenas no nos preocupe ni nos interese lo de la seguridad, porque hemos sido los más afectados en el conflicto político, social y armado, pero llamaría como a la reflexión si una política de seguridad enfocada como en fortalecer todo el aparato bélico y que se prolongue a 50, 200 años más, qué sé yo, es compatible con la conservación de los recursos naturales, es compatible con la conservación de la selva, de los bosques y de toda su biodiversidad. O si solo es factible, digamos, la conservación de todo esto, como lo consideramos nosotros, es realmente después de la paz, pero de una paz con justicia social. Que el gobierno, digamos, también dentro de su política tiene planteado, lógicamente, la prosperidad democrática en el sentido de reducir la pobreza y de generar empleo, pero hasta el momento las condiciones de vida de la gente, que yo creo que hace un gran esfuerzo por la conservación de todas estas cosas, como son las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, cada día está más deteriorada y no mejora para nada sus condiciones. Entonces, si va a haber toda una política pública sobre bosques, si va a haber toda una política pública que quiere incluir democráticamente a toda la sociedad colombiana, pues tendrá que hacer partícipe, tendrá que consultar a las comunidades rurales y agrarias de nuestro país para que realmente ellas sean las beneficiadas de todos estos programas, de todas estas políticas y todos estos recursos, y realmente no vayan a beneficiarse las grandes empresas o inclusive multinacionales de fuera de Colombia, que me imagino que también van a venir a intervenir en lo que tiene que ver con la política forestal como está pensada hasta el momento por el Estado, pensada en términos comerciales. Lo segundo es que, digamos, para materializar esas políticas del gobierno, pues se discutió, se aprobó y se sancionó el plan de desarrollo. Manifestar que nosotros, los representantes y voceros de oposición, los indígenas, los del Polo Democrático Alternativo, pues no compartimos muchas de las políticas del plan de desarrollo, no acompañamos al gobierno y lo votamos negativamente, sobre todo porque estamos muy prevenidos un poco de lo que son las políticas que hay en ese plan de desarrollo respecto a lo agropecuario y lo forestal. Y digamos que entonces en lo que son las bases fundamentales de ese plan de desarrollo, pues el gobierno enfatiza mucho en el impulso de las grandes locomotoras, y pienso que dos de ellas tienen que ver con nosotros y con el campo. Una, la gran locomotora mineroenergética, y otra, la gran locomotora agropecuaria. La primera, sin lugar a dudas, una propuesta de expandir la exploración y la explotación mineroenergética sin medir los costos ambientales, sin medir lo que va a ser el deterioro de las fuentes de aguas o la destrucción de las fuentes de agua, todo lo ambiental, toda la contaminación y lo que tiene que ver con la pervivencia de muchas comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes. Repito, los que hemos hecho un gran aporte a la nación para la conservación de los recursos naturales, y una política mineroenergética que, digamos, excluye de ella a las comunidades que tradicionalmente hemos hecho ese oficio de forma artesanal y en la cual ahora no tenemos cabida porque se le tilda a los mineros artesanales pequeños y medianos de todas estas comunidades como delincuentes y que no entran a jugar. Solo en la gran política minero-energética entran a jugar lo que el mismo ministro, doctor Carlos Rodado Noriega, ha dicho: los grandes jugadores, las grandes compañías, las grandes empresas minero-energéticas. Y pienso que habrá que revisar eso. Esa política minero-energética del país tendrá que ser compatible, tendrá que ser amable con nuestros recursos naturales, con el agua, con los bosques, con nuestras selvas y con las costumbres
culturales de las comunidades étnicas. Segundo lugar, lo que tiene que ver con la política agraria, agropecuaria de este gobierno, también lógicamente enfocada a fortalecer y a apoyar y a expandir la gran agroindustria de nuestro país. En ese sentido entonces se modifica la UAP, se va a permitir que tierras nacionales, que tierras baldías como todo lo que es la Orinoquía, uno podría decir que todos los llanos orientales, entonces se le van a entregar a grandes empresas, van a poder ser utilizadas para grandes cultivos agroindustriales que hoy necesitan grandes países desarrollados del mundo. Pregunto si eso es compatible con importante biodiversidad, con importante recurso hídrico que hay en esa región, con la vida de las comunidades y la prosperidad de todos, como para mencionar solo esos elementos. Y lo que tiene que ver con la política forestal, también planteada en ese plan de desarrollo que lo acaban de mencionar hace un rato, dice que va enfocada al cambio, a saber cómo vivimos dentro del fenómeno de cambio climático, pero yo creo que reflexionaría sobre lo que uno de los ponentes dijo en la mañana. No sé si realmente el país, nuestro gobierno está empapado de lo que va a implicar el cambio climático en nuestro país, si haya una política pública enfocada a la conservación, a saber cómo vamos a manejar ese tema. Y lo otro es que no conocemos claramente cuál ha sido la posición del gobierno en esos grandes escenarios de discusión del mundo sobre lo que se viene hablando en términos del cambio climático. Digamos, si Colombia ha fijado una posición ahí dura de que los países contaminantes, los que han causado el fenómeno del cambio climático en el país, respondan, paguen por lo que han dañado. Se nos habla de una política forestal para el progreso, para la prevención. Acabamos de sufrir el fenómeno de la Niña, las dos oleadas invernales, y en materia de prevención uno ve la política de este gobierno enfocar simplemente a hacer una ayuda humanitaria, como a atender el problema de momento, pero no vemos una política pública enfocada en lo que tiene que ver con prevención, a atacar el problema de fondo, que sin lugar a dudas, si no queremos que vuelvan a pasar ese tipo de desastres naturales, pues tendrá que cambiarse aquí el modelo de desarrollo, tendrá aquí que cambiarse sin lugar a dudas toda una política ambiental, y tendrá que desarrollarse un tema de conservación que tiene que ver con protección de microcuencas, de cuencas, de laderas, de replantearse el tema de la política mineroenergética, porque considero que es la que está llevando grandes sedimentos a las partes bajas y es lo que está haciendo que el suelo se inunde. Y finalmente pienso que, para no extenderme mucho y darle la oportunidad aquí a mi otro colega y compañero senador indígena, pues pienso que es necesario que dentro de esta política pública forestal se trabaje fuertemente realmente lo que tiene que ver con la conservación y protección de nuestros bosques, de nuestras selvas, de toda nuestra diversidad, de todos nuestros recursos naturales. Yo pienso que una política pública de bosques no puede estar simplemente enfocada, como está planteada en el plan de desarrollo, a plantar bosques con fines comerciales, con fines industriales. Pienso que eso va en contra de todo lo que tiene que ver con la política pública de diversidad y conservacionista de nuestra nación.